Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir esta hermosa rosa realizada a crochet. Es muy sencilla, la vamos a realizar en una sola tira y luego la vamos a coser. Vamos a necesitar una aguja lanera, tijeras y un ganchillo que sea acorde al hilado que vamos a utilizar. Necesitamos un color para la rosa y un color verde para hacer las hojitas. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerla? Tomamos el hilo con el cual vamos a realizar la rosa y vamos a realizar 24 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 puntos cadena. Ahora lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenas de altura. 1, 2, 3. Esta sería nuestra primer vareta. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar lazada y en el cuarto punto, o sea 1, 2, 3, 4, ahí vamos a hacer el punto. Una vareta, hacemos 2 cadenas y en ese mismo espacio donde realizamos la vareta vamos a hacer 2 varetas más. Una, otra vez tomo lazada y en el mismo punto otra vareta más. Esto es lo que vamos a realizar a lo largo de toda esta flor. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Vamos a dejar un puntito y en el siguiente vamos a realizar otro grupo de 2 varetas, dos cadenas y otra vez en el mismo espacio 2 varetas más. Dejamos una cadena sin tejer debajo y en el siguiente punto vamos a realizar otro grupo de 2 varetas, dos cadenas y 2 varetas en el mismo lugar. Esta rosa consta de 2 filas. Esta es la primera, ¿sí? Se va a ir enrollando a medida que vamos a ir tejiendo, es normal que pase. Dejamos un punto y en el siguiente otra vez. Esto es lo que vamos a hacer todo lo largo de esta primera fila. 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas más en el mismo lugar. Muy bien. Se deja un espacio y otra vez lo hago una vez más y luego continúo tejiendo y cuando finalizo esta vuelta les voy a mostrar cómo queda. Otra vareta más, 2 cadenas, es muy sencillo, es repetitivo toda la fila, una vareta más
en el mismo espacio y yo voy a continuar viendo. Vieron que se va enroscando, está bien que pase eso. Cuando finalizo esta fila les muestro cómo seguimos. Una vez que se finalizó toda la vuelta, vieron que empezó a enroscarse. Bueno, lo que vamos a hacer es levantamos una cadena de altura y giramos, ¿sí? Y trabajamos por la parte del revés. Tomamos la lazada y vamos a trabajar en los espacios donde hicimos 2 cadenas. Y ahí vamos a realizar una vareta, dos varetas, 3 varetas y ahora 2 cadenas al aire y en el mismo espacio otras 3 varetas más para realizar ya el pétalo. Como verán, es muy fácil de hacer, muy rápida y muy bonita. Estas 2 cadenitas las hacemos para que le quede como un piquito al pétalo. Bueno, ahora vamos a realizar en este espacio que está entre las 2 varetas, nos vamos a meter aquí en el medio y vamos a hacer envolviendo un medio punto. Y ahora pasamos directamente tomando la lazada y hacemos las varetas 1, 2, 3. 3 varetas, 2 cadenas al aire y 3 varetas más en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Esto es todo lo que se hace en esta segunda fila. Volvemos a hacer un medio punto y ahora otra vez acá pasamos al otro pétalo. 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas al aire y 3 varetas más. 1, 2 y 3. Muy bien. En este espacio, entre medio de pétalo y pétalo, otra vez volvemos a hacer un medio punto. Una vez más, una vareta, otra vareta, otra vareta más, dos cadenas al aire y otra vez otro grupo de 3 varetas para cerrar este pétalo. Muy bien, ahora vamos a hacer un medio punto. Cuando estamos finalizando la vuelta, vamos a realizar pasando un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo dejando una hebra larga porque vamos a coser la flor con aguja lanera. Hacemos un nudito y finalizamos. La flor va a quedar así, ¿sí? Toda enroscada. Está muy bien que quede así. Es como tiene que quedar, todavía no parece una flor, pero nosotros ahora
con la aguja lanera la vamos a coser y vamos a formar la flor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos a enrollar, ¿sí? La flor. Bien. Un poquito que enrollamos, lo damos vuelta y comenzamos a coser. Vamos a ir haciendo unas puntadas, tratando de pasar por todos los pétalos, ¿sí? Del centro. Bien. Una vez que hemos cosido, continuamos enroscando un poquito más. Y una vez que hemos enroscado un poquito más la flor, seguimos cosiendo, tomando unas puntaditas. Es para que no se desarme, ¿sí? No es porque va a hacer fuerza ni nada, sino es para que la flor quede armada. Bien. Vamos a tomar unas puntaditas y tomamos este pétalo. Pasamos por el medio de la flor. Bien. Y así esto es todo lo que vamos a hacer para ir tejiendo, cosiendo esta florcita y que quede totalmente incorporada a este centro. Es muy sencilla, muy fácil, ¿sí? No es que tienen que ser una puntada perfecta. Lo que sí tenemos que tratar de es que todos los pétalos sí estén cosidos, ¿sí? Para que la flor no se desarme cuando la soltemos. Cuando llegamos al final, lo que vamos a hacer son unos nuditos para rematar, ¿sí? Bien, unos nuditos para rematar, bien. Muy bien, y luego que termine de hacer eso, lo que voy a hacer es pasar otra vez, hacer un nudito más, bien, y ahora sí escondo, pasando por la rosa, por dentro unas veces, y ya ahora continuamos haciendo la flor, ¿sí? Una vez que ya finalizamos, cortamos y hacemos la hojita. Bueno, aquí estaría la hermosa, hermosa, hermosa rosa. Queda preciosa, está hermosa, es muy bonita, muy fácil. Bueno, ahora sí vamos a realizar las hojitas con el color verde. Muy bien, vamos a tomar el hilo verde y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a realizar la hojita. Vamos a hacer 3 cadenas de altura, que sería nuestra primer vareta. Bien. Y ahora vamos a hacer 5 varetas más. Con las 3 cadenas de altura serían 6 varetas. Vamos, 3. 4, 5 y 6. Muy bien. Ahora hacemos una cadena de altura, lazamos 2 veces y hacemos una vareta doble. Hacemos una cadena de separación
y volvemos a hacer 6 varetas del otro lado de la hojita. 2, 3, 4, 5 y uno más, 6. Bien. Vamos a cerrar el anillito. Vamos a ir a la tercera cadena, ¿sí?, del primer punto y hacemos un punto deslizado. Cortamos el hilo, dejamos un poquito de hilo para coser la hojita a la rosa. Hacemos un nudito y vamos a realizar otra exactamente igual a esta hojita, ¿sí? Bueno, cuando tengamos las dos hojitas vamos a coserla a la rosa. Acá yo ya le cosí una de las hojitas, ¿sí? Lo hacemos entre medio de los pétalos. Les muestro, son unas pequeñas puntaditas. Enhebramos el hilo y vamos a ponerlo en este otro lado, ¿sí? Las vamos a posicionar más o menos entre medio de los pétalos y vamos a hacer unas pequeñas puntaditas, ¿sí? Total, esto no tiene peso, es muy livianito, ¿sí? Es solo para que se sujete y no tengamos que estar pegándolo, sino que muchas veces cuando lo cosemos es mejor, así queda mejor acabado nuestro trabajo. Siempre recuerden que cuanto una mejor terminación tienen los trabajos es mejor para nosotros, si es que vamos a hacerlo para un aplique, para vender. Siempre hay que cuidar los detalles para que sea mucho más delicado y más lindo a la vista, que esté prolijo, lo más prolijo que se pueda, ¿sí? Para que tenga una mejor vista y se vea todo el detalle. ¿Vieron qué fácil que es? Son unas pequeñas puntaditas que uno hace, ¿sí? Y una vez que uno ya hizo todos los puntos, pasa y hace un nudito, se hace un nudito, ¿sí? Ese nudito de siempre. Volvemos a pasar la aguja por aquí y escondemos entre medio de los puntos y ya está. Ya estaría finalizada esta hermosa, fácil rosa. Es muy bonita, podemos usarla de aplique, como un accesorio. Es muy bonita, muy fácil de hacer, muy delicada. Espero que la realicen. Aquí les muestro la otra que realicé. Son 2 tonos de rosa, así que pueden hacerla de todos los colores que quieran. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad, que realicen muchas rosas para poner en prendedores, para poner en una colita, para el pelo, para poder poner en una hebilla, ¿sí? Bueno, les doy muchas gracias y los espero en el próximo tutorial. ¡Chao!